un reemplazo masculino ahora. Tenemos un reemplazo masculino, sí, porque tenemos un gran invitado de la casa. Es una especie como de galán de Hoy Se Habla, podríamos decir. Después del que es el Seba Muñoz del Grupo Defensa. Bienvenido, Seba. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué estás aquí? Porque no es tan buena onda que esté acá hoy, porque el tema que vamos a tocar es... Poneme Juan Luis Guerra, el costo de la vida sube otra vez. Nunca me había caído tan mal este tema como estos últimos meses, ¿ah? Sí, y lo hemos repetido demasiadas veces durante el año pasado y el comienzo de este, aunque lo que decía la Margot también es cierto, si queremos analizar bien qué es lo que está pasando con el IPC, que de repente entendemos que sube los costos de la canasta básica, por ejemplo, que es lo que más golpea a la gente, pero por otro lado te dicen, oye, pero el IPC en general subió menos. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar de la base. El INE informa que el IPC en el mes de enero fue el mayor esperado por el alza más esperada por los expertos en un 0,8. Eso significa que el costo de la vida sube un 12,3 en los últimos 12 meses. Uno de los alimentos que más subió es el pan. Digamos que Chile es el segundo en consumir en el mundo pan con 96. Y ha subido, y al igual que los productos escolares, con un 17%. Correcto, bueno, lo que ocurrió es que el mercado esperaba que el IPC en enero estuviera en torno al 0,5 y finalmente estuvo en un 0,8 y de lo que va del año tenemos un 12,8, es decir, la inflación, el costo de la vida cuando pagamos, por ejemplo, un dividendo, un arriendo, los planes de salud, los colegios, las universidades que están en unidades de fomento, entonces vemos cómo el alza de la vida se ha ido aumentando, los salarios en general están nominales, es decir, las personas siguen ganando lo mismo, pero tienen mayores gastos que desarrollar para el día a día. Así es que eso es finalmente lo que nos ha golpeado la inflación. ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos por qué nos ha golpeado tan fuerte la inflación. Fundamentalmente el año 2020 y el 2021 tuvimos 3 retiros de fondos previsionales que totalizaron 50.000 millones de dólares que se inyectaron en la economía en conjunto con el IFE, que significó 25.000 millones de dólares. Es decir, las personas, las familias tuvieron mucho dinero circulante para comprar bienes, servicios, etcétera, y eso empujó a que la economía hoy tenga este hecho que venimos arrastrando desde el año pasado, una inflación muy alta. Oye, Seba, yo puedo hacer una pregunta que es así como si saliéramos de cualquier entendimiento económico, como un ciudadano que no entiende nada de economía. ¿Por qué no podemos hacer algo sobre esto de que los sueldos sean nominales y todo el costo, crédito, lo que estabas diciendo tú, la educación, el arriendo, el dividendo, sea un UF? Bueno, lo que pasa es que lo que ocurre es que el Código del Trabajo y la legislación laboral señala de que los sueldos no se reajustan, no tiene una obligación el empleador de reajustarlos de acuerdo al IPC. Pero lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el sector público, cuando se realizan año a año las negociaciones colectivas del sector público, se termina reajustando de acuerdo al IPC. Las grandes empresas y las que tienen convenios colectivos o contratos colectivos también reajustan de acuerdo a la inflación o al IPC. Y yo creo que fundamentalmente son las pequeñas y medianas empresas las que no hacen o no logran, por la situación económica en la que se encuentran, reajustar también a sus trabajadores. Pero yo diría que del mercado laboral, lo que se estima fundamentalmente es que cerca de un 67% de los trabajadores tienen un reajuste, ya sea porque lo tienen por parte del sector público o porque las empresas lo han acordado también en el contrato de convenio colectivo que tienen con los sindicatos. Ahora, entonces, me está diciendo que este aumento es por los retiros que se hicieron en parte en 2020 y 2021. Entonces, los que somos independientes no nos podemos imponer tanto y no cobramos casi nada de los fondos, salimos perdiendo. ¿No? Claro, en el caso de los independientes que no tuvieron los retiros de la AFP, están pagando un poco las consecuencias de la generalidad, en el sentido de que esta alza de la inflación fue fuertemente impulsada por los retiros y también por el ingreso familiar de emergencia. A lo mejor para los independientes les puede haber llegado el IFE, ya sea el IFE para las micro y pequeñas empresas o también el IFE familiar. Ahora, hay alzas estacionales, hay alzas permanentes. ¿Por qué no explicamos un poquito la diferencia entre ambas? Bueno, las alzas estacionales son las que dicen relación con ciertos periodos del año en que determinados bienes o servicios se encarecen. Por ejemplo, en el caso del invierno, la parafina, por el tema de la calefacción, la electricidad, esos son una alza estacional porque durante esos periodos, año a año, ocurre la misma característica en la economía. Y en el caso de las alzas ya permanentes, es las que vamos a vivir, las que estamos soportando todos los chilenos, que dicen relación fundamentalmente, por ejemplo, con mi dividendo, el dividendo hipotecario que va aumentando mes a mes y que esa alza se encuentra ya indexada y que la voy a tener que soportar de aquí hasta que termine de pagar el crédito hipotecario. Claro. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, para aquellas personas que pagan un arriendo, porque hoy por hoy la mayoría de los arriendos están fijados en unidades de fomento. Entonces esa alza es permanente y va a ir aumentando año a año. Oye, y lo hubiese aumentado pero muchísimo en los últimos 2 meses, 3 meses. Bueno, yo me acordaba antes de venir al programa que cuando yo era más chico, pero no tanto, veía el Buenos Días a Todos y en ese tiempo ustedes ponían la unidad de fomento.
17.000, 15.000 pesos, hoy está arriba de los 35.000 pesos. Entonces eso impacta, como les comentaba, planes de salud, la ISAPRE, colegiaturas, universidades, todo lo que se encuentra indexado en unidades de fomento. Seba, tenemos los valores de lo que más ha subido en la canasta, que es el aceite con un 60%, la harina con un 52,8%, el plátano con un 50%, el azúcar con casi un 50% y las pastas con un 43,4%. Lo bueno es que bajó la benzina. Sí, efectivamente. Bueno, varios de los productos que tú nombraste tienen, además, se realizaron unas conjugaciones bastante extrañas en nuestra economía que ocurrió en el 2022. Teníamos estos aumentos de IPC y de inflación estimulados por las ayudas fiscales que se entregaron, pero también ocurrió que en marzo partió la guerra, lamentablemente, en Ucrania, y nos dimos cuenta de que el aceite venía de este país que se encontraba en guerra. Entonces eso también estimuló estacionalmente también una inflación respecto a este bien que pensábamos que lo exportábamos de cualquier otro país, pero no, que era de Ucrania. Y en esa circunstancia entonces hay ciertas situaciones que han estimulado además el tema de la inflación, que no es solamente un tema local, sino que es también un tema mundial. Por ejemplo, en Europa la inflación está en torno al 7 u 8%. La próxima semana vamos a saber ya el dato de inflación que tiene Estados Unidos, que debiera estar en torno a un 6,5, un 5%. Las noticias no son tan malas, no quiero traer puras noticias malas en el sentido de que para este año se espera que lleguemos a una inflación en torno a un 5,5, un 6%. En el caso, por ejemplo, supone que acá llegamos al tope. Por ejemplo, en el caso de tu país, en Argentina, la inflación está en un 100%. Entonces, una situación que acá en Chile no se veía desde el año 92, que no teníamos una inflación tan alta porque no estamos acostumbrados a eso. La inflación más alta en los últimos 30 años. Perdona, es verdad esto que dice, porque uno escucha las palabras del ministro Mario Marcel, por ejemplo, que dice, bueno, al parecer hemos llegado a este tope, como decía la Yamila, ¿no es cierto?, y debiéramos pensar en que ya la cosa se debería estabilizar durante la segunda mitad del año. Pero viene un gasto que no es menor, que se viene ahora, ya estamos ahí, ya estamos gastándolo, uniformes, útiles escolares, que eso también ha tenido un alza que no es menor. Efectivamente, como bien señalabas tú, María Elena, se espera, y en eso tenemos que agradecer, tener una política fiscal bastante consolidada, en el sentido de que el Banco Central, como es un ente autónomo, dependiente de las políticas de turno del gobierno, fija políticas de largo plazo, y en ese sentido lo que busca es llegar al equilibrio en la inflación de aquí al próximo año, en el sentido de que tengamos nuevamente una inflación en torno a un 3%, que eso permite darle tranquilidad a las familias, a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos este evento, como todos los años, que llega a marzo, y en marzo tenemos los gastos de colegiaturas, tenemos los gastos también de permisos de circulación, contribuciones, etcétera. Y es por eso que también lo que se está viendo, y se ha presentado un proyecto para tratar de adelantar la operación renta, para que las familias puedan tener esta liquidez en el caso de que tengan devoluciones de impuestos para poder costear los gastos de marzo. ¿Pero hay devoluciones de impuestos ya con el tema de las boletas, con ese cambio que hubo o no? Sí, claro. Aún queda un margen para aquellas personas que puedan recibir devolución de impuestos producto de las boletas de honorario, y algunas también personas que hayan hecho a lo mejor alguna APB o que, por ejemplo, paguen un crédito hipotecario y sus intereses ayudan a bajar el ingreso, el global complementario, y en ese sentido entonces pueden tener también una devolución de impuestos. El tema de intereses no es menor, porque el Banco Central, que trata de mantener la inflación en torno al 3%, también sube las tasas de interés, y para compensar esta alza en la inflación, o sea, los créditos son mucho más caros, entonces a las personas les cuesta muchísimo más pedir plata prestada, incluso para consumo, y tenemos altas tasas de endeudamiento en Chile. Entonces, ¿en qué debería fijarse alguien cuando piensa en tomar un crédito hoy en día? Bueno, como tú bien señalabas, Margot, el Banco Central, para contener la inflación, lo que hace es subir la tasa de política monetaria. Hoy se encuentra en un 11,75% y es el registro más alto que hemos tenido desde el año 98, cuando se dio inicio a la crisis asiática. Y lo que busca es lograr que las personas y las familias no vayan al mercado a adquirir nuevos créditos, a endeudarse, sino contener la inflación. En ese sentido, entonces, el llamado para aquellas personas que realmente requieren endeudarse, ya sea por un hipotecario o porque van a adquirir bienes de consumo, etcétera, es fijarse en la carga anual equivalente, que es el CAE. Eso no solamente involucra la tasa de interés. Muchas veces lo que puede ocurrir es que yo cotizo un crédito y en un banco tengo un 4,1 y en otro tengo un 3,8, pero los costos asociados, ya sea seguros de gravamen, seguros de las comisiones, la mantención, etcétera, el CAE engloba todo. Entonces lo importante es que las personas se fijen en la carga anual equivalente y no solo en la tasa de interés, a efecto de que puedan comparar y cotizar con los diferentes bancos cuál es el que tenga el costo menor y que nos otorgue la cuota final más baja. En ese sentido, el CERNAC también ha disponibilizado para que las personas puedan buscar y cotizar
créditos con las distintas bancas, los distintos bancos, a efecto de que puedan encontrar el financiamiento más bajo. Seba, parte de este aumento del IPC tiene que ver con el tema de tener que empezar a pagar IVA en lugares que antes no pagábamos. Bueno, eso además es que hemos tenido una conjugación de factores, muy buena tu pregunta, Yamila, de situaciones que nos van a llevar a un mayor costo. Por el caso, por ejemplo, que se aprobó el aumento, el IVA para determinados servicios para financiar la PGU. Eso fue ya cuando terminando el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que esta ley iba a entrar en vigencia al próximo año, es decir, entró en vigencia en enero. O sea, todavía no tiene efecto sobre el IPC, pero lo podría tener. Pero lo va a tener porque van a subir, y de hecho lo comentamos en el Buenos Días a Todos cuando fuimos el otro día. Todos los que somos emprendedores tenemos que, y ofrecemos un servicio, debemos cobrar con IVA ahora. Tienen que cobrar con IVA, y además, por ejemplo, los vamos a ver reflejados en los gastos comunes. Por ejemplo, todo lo que es servicio y mantenimiento de calderas, de ascensores. Quizás son medios ladrones, imagínate ahora cuando se aprovechan. Los servicios contables, todos esos servicios hoy se encuentran grabados con IVA. Perdona, yo solo para decir una cosa como social en el fondo. Acá hay un problema que no tiene que ver con que sea uno más ladrón o no. Si yo tengo que cobrar con IVA, muchas veces a mí me van a proponer hacerlo fuera del sistema. Oye, te lo pago directo, y porque al final hay una carga que no es menor en un estado económico en que estamos viviendo algo que es muy complicado. Entonces, no sé si fue un buen momento para poder establecer esto para ponerlo. Bueno, eso es justamente lo que planteaban las personas que se oponían a esto, pero bueno, ya es un hecho. Ya es un hecho, ya está en vigencia, entró ahora en enero, y como bien planteaba la Yamila, en el sentido de que se nos van a ver encarecidos, por ejemplo, los servicios que tengan relación con los gastos comunes, aquellos servicios que teníamos de mantención de jardinería, etcétera, todo eso va a gravar con IVA. Ahora también es importante, y nos llegó recién, por lo menos yo voy a empezar a llegar al contribuyente, en qué se gastan los impuestos, y ahí el Servicio de Impuesto Interno está haciendo un trabajo importante de especificar lo que yo aporté al erario nacional, en qué se destinó. Y en el caso del IVA a los servicios tenía un fin específico, que es poder financiar la pensión general universal. Y ahí teníamos como país un debe en lo que respecto a jubilaciones para nuestros adultos mayores, se señalaba en el sentido de que eran muy bajas. Y esta PGU, sin lugar a dudas, que viene a mejorar el tema de las pensiones para los adultos mayores. Buen punto. Bueno, el PAN subió un 28% en los últimos 12 meses, y vamos a estar en contacto ahora con el Nico, que está en algún lugar de Santiago, para seguir conversando de este tema, del PAN justamente. Exactamente, Margot, ¿cómo están todas? Porque usted lo decía, el costo de la vida sube otra vez, y nos sorprendió el tema de que con la entrega del IPS dijeron que uno de los productos que más había subido era precisamente el pan, uno de los alimentos más importantes para los chilenos. Por eso nos vinimos a una panadería, la panadería Castilla, la mejor que nos dijeron del barrio Yungay, para conversar de este tema precisamente con Ricardo Sánchez, director de la Asociación Gremial de Industriales del Pan de Santiago. Ricardo, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Ricardo, para comenzar, ¿qué te pareció la cifra, este aumento que dicen que ha tenido el pan en el IPC en el mes de enero? O sea, nos parece extraño, por no decir otra palabra, ya que nosotros no hemos tocado nuestros precios desde octubre, noviembre, que fueron las últimas alzas fuertes de todos nuestros insumos. Entonces no tenemos muy claro de dónde hicieron el muestreo para tener una idea más clara de cómo llegaron a ese porcentaje de alza. Se dice que podría ser, estamos en verano, las panaderías de la costa finalmente son las que más están vendiendo. ¿Puede ir por ahí el tema, que hayan hecho el muestreo por allá? En época estival hay un movimiento muy grande de personas que van a la costa, en las cuales su fluctuación de producción puede ser hasta de 5 o 6 veces, en la cual puede ser que ellos sí hayan tenido un alza y hayan hecho el muestreo desde el punto de vista de ellos. Claro, lo conversábamos fuera de cámara. Ustedes evidentemente nunca quieren subir el pan en este caso, y cuando lo han tenido que subir ha tenido que ser debido a los alzas en los insumos. En los últimos meses tampoco me decías que han tenido alzas. No, o sea, todos los insumos principales que aportan a la producción del pan tuvieron alzas, como te comentaba, hasta octubre, noviembre. De ahí no ha habido más. El puro combustible ha sido que ha mantenido alza hasta las últimas semanas, que empezaron con unas pequeñas bajas. Claro. Pero nosotros siempre estamos ligados a nuestros insumos para tener nuestros costos de producción y nuestras utilidades para poder mantener los negocios funcionando. ¿Qué dice la gente, qué dice el público cuando llega a la panadería, a esta panadería, por ejemplo, después de enterarse de estas noticias? ¿Hacen algún comentario, piden algún descuento? O sea, la gente se acostumbró ya después de la segunda alza. Entienden, porque nosotros como panaderos somos muy transparentes en expresarle en cuánto nos ha subido cada insumo, a lo cual nos obliga a subirlo en tantos pesos por kilo de pan, el kilo de pan.
Entonces la gente ya lo toma de mejor manera. Con quienes tenemos un poco más de roces son con los clientes mayoristas. Ellos, pero ¿cómo esto? Y uno les explica, o sea, uno transparenta con ellos de que netamente los costos ya nos están ahorcando de cierta manera, siendo que nosotros por tradición, como sabemos que es un producto tan transversal, que comen todos, no traspasamos nunca todos los costos al precio final. Pero ya, como digo, nos empezó a ahorcar un poco ya todo este tema de alzas por todos lados, no nos dejaban tranquilos. Ricardo, bueno, tú te dedicas a este rubro en el fondo, pero como ciudadano también, ¿qué te parece? Porque Chile es un país que consume, se dice, cerca de 90 kilos de pan por persona al año. Entonces, evidentemente afecta, ¿no? Exacto, claro que afecta. Nico. También hay que comentar que se han entrado otros actores también dentro del pan, en que han aumentado la venta de panes de otros países también, el peruano, venezolano, con lo cual el pan tradicional como que ha bajado un poco de producción. Hemos tenido que entrar a complementarlo con otras variedades. Claro. Ricardo, desde el estudio te quieren preguntar. Marco, te escuchamos. Nos escucha Ricardo. Mira, hay un dato que me sorprende en términos de cifras, porque el pan subió un 28% en los últimos 12 meses. Sin embargo, la repostería, es decir, pasteles, tortas, etcétera, mucho menos, algo así como en torno al 14-15%. Y la pasta, que también está hecha de harina, subió más de un 40%. ¿A qué se deben esas diferencias de alzas? Hola Margot, mira, yo creo que las diferencias deben estar más asociadas a que ciertos productos de repostería no tuvieron tanta alza y a que ya es un producto que de cierta manera es más suntuoso, es de mayor valor por el trabajo que tiene incorporado. Entonces, debido a eso es que su alza es mucho más acotada que la del pan, donde es un producto más tradicional con un trabajo manual muy acotado. Y la pasta que subió tanto, estamos hablando, todos utilizan harina, entonces es curioso que la pasta haya aumentado como en un 40 y tanto %. En el caso de las pastas son trigos candeales, que no tengo muy claro cuánto es la cantidad que se importa de esos trigos. En el caso de los trigos de panificación, se importa cerca de un 70% hacia Chile. Y el otro 30% se sacaba de Chile hasta hace un par de años atrás, pero ha habido un poco de pérdida de producción. Hola Ricardo. Y sumado a la guerra de Ucrania más la pandemia, hubo mala producción en esos países, lo cual nos obligó a comprarle más a Argentina, por ejemplo, para que los molinos pudieran seguir moliendo harina hacia nosotros. Hola Ricardo, me escuchas supongo. Oye, te quería preguntar una cosa porque me llama la atención que tú, como director de Indupan, estés diciendo, no sabemos de dónde salió esta alza, el 28%. Se dice, bueno, una alza en 12 meses, o sea, estaríamos considerando que, tal como tú decías antes, cuando te preguntaba el Nico, hasta octubre más o menos estuvieron subiendo los insumos. ¿Eso explicaría este 28,2 o todavía no te cierra la cifra del INE? No, lo que pasa es que me estaba consultando el Nico por el alza que estaba hablando del INE con respecto a enero. Enero, en la cual, como digo, nosotros no tenemos ningún tipo de información con respecto a nuestros asociados de que haya habido una alza o una baja de algún insumo que haya producido una baja o una alza o una baja en el precio. Pero ese casi 30%, Ricardo, que han subido, 0,8. Ese casi 30% que subió durante el último año ha hecho que, por ejemplo, el consumo de pan haya bajado. ¿Cómo lo ven ustedes desde Indupan? O sea, a nivel general lo vemos que hay una pequeña baja porque ha habido como un reemplazo, pero el reemplazo más se ha visto por otros productos de otros. Han salido, mucha gente dejó de comprar pan. Pero puede pasar también. Los precios, sí, por un tema. Ricardo, pero puede pasar también por el tema de que hay mucha gente que se pasó como a, no sé, a la alimentación keto, a, no sé, gente que no come más harina, como un poco más saludable. Hábito, aunque es tan rico el pan chileno. Se puede decir que a nivel de estudio estadístico que hemos visto en el último tiempo, la masa de personas que ha buscado cambiar con una comida más sana ha ido aumentando. Entonces, desde ese punto de vista hemos visto una baja. Claro. A lo cual nosotros nos estamos preparando también en poner productos también que sirvan para esa parte de la torta que compra pan, pero compra panes más sanos. Hemos entrado a meter variedades con semillas, masas madre, sin sal, bajo en sodio.
¿Ustedes ahí tienen esos productos también? Punto de vista, pero la próxima semana ya partimos oficialmente con una marraqueta light. Qué buen dato, Igual voy a la ir a marraqueta, comprarte. oye, yo quiero preguntar una cosa, ¿es verdad que la marraqueta sin miga es como light? Yo me la como sin miga. También. Es que la corteza y la miga es lo mismo. Oh. Realmente estás consumiendo menos gramos al quitar la Me miga. mataste. Sí, es más light, consumen menos. Ya. Tráete una marraqueta, Nico, entonces. A mí me gustan las marraquetas crujientes. Oye, aquí les voy a llevar, pero por favor, mira lo que les puedo llevar. Hay marraqueta, hay pan amasado, hay pero de todo. Y por favor, miren acá. Porque aparte de pan, miren lo que les puedo llevar, porque aquí se les va a hacer agua a la boca, mira. Mira estos berlines. Ay, Nico. Digo, vos sos Berlines, puro bla bla, nunca traes nada pastelito. últimamente. No. Trae una Ay, me gusta la galleta de helado. Oye, siempre les llevo. Trae Siempre les llevo de todo. Un completo. No, para mí marraqueta Bueno, les nomás. voy a llevar regalo. Gracias, Nico. Ok. Oye, Sebastián, vamos a volver con el Nico más ratito, pero te quería preguntar, ¿cómo uno también puede, pensando en las alzas, estábamos hablando del tema, por ejemplo, de que se paga el permiso de circulación, las cosas de los escolares, etcétera, etcétera, ¿cómo uno también puede tener ciertas consideraciones a la hora de presupuestar, ¿no es cierto?, para marzo, por ejemplo, ya, si es que no estamos muy tarde, ver cómo dejar un poquito de ahorro, existe una especie como de semáforo también en términos de los gastos, ¿cómo se hace eso? Sí, efectivamente, como tú bien señalas, María Elena, existe un semáforo que las familias pueden planificar no solo las vacaciones, sino también el presupuesto familiar. Y como habíamos comentado, que marzo es un mes fuerte de desembolsos, permiso de circulación, contribuciones, colegiaturas, universidades, etcétera. En ese sentido, entonces, lo importante es poder planificarse y realizar un presupuesto. Y tenemos, entonces, un semáforo de la deuda, en el sentido, por ejemplo, cuando una familia logra llegar a final de mes y ahorrar un 10%, está en una situación saludable y en un semáforo verde. Verde, ya. Cuando las familias no logran ahorrar un 10% que nos permite, por ejemplo, en caso que tengamos algún imprevisto, emergencia de salud, etcétera, cuando no logran y llegan al justo, es decir, logran pagar sus deudas, pero no logran dejar alguna parte de su sueldo para ahorro, están en un semáforo amarillo, que nos llama un poco la precaución. Y el semáforo rojo ya es cuando piden financiamiento para poder pagar una y otra deuda, para bicicletear un poco el tema de las deudas, ya se encuentran con morosidad, tienen ya deudas impagas o se encuentran ya en una situación de ICOM, es una alerta roja que nos va a permitir entonces tomar decisiones que nos permitan salir de esta situación, ya sea a través de la ley de insolvencia o buscando una solución a través de una renegociación con los acreedores, etcétera. Gracias, Sebastián, siempre muy claro y muy útiles estos consejos, sobre todo el tema del semáforo. Ojo ahí, yo creo que todos tenemos que analizar qué es lo que está pasando en nuestras casas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta Que estén bien. pronto.